Arturo Maximiliano García, diputado local de Morena por Querétaro. A mí me queda claro que uno de los grandes proyectos estructurales que ha planteado la Cuarta Transformación ha sido el de orden laboral, lo que toca los derechos de los trabajadores, y lo ha hecho con mucho éxito, rompiendo tabús. Por ejemplo, arrancando uno de ellos, el salario mínimo. ¿Cuántas veces se dijo, cuántos sexenios que no se podía porque había dos consecuencias nefastas? Una de ellas era la inflación, que generar aumentos por encima del nivel de inflación anual, pues lo que iba a generar era mayores costos para las empresas porque le iba a costar más contratar a los trabajadores, y que esto iba a trasladarlo a los consumidores finales porque pues iba a generar un tema inflacionario, ¿no? Y luego que pues podrían despedirlos si les costaban más, ¿no? Y de repente estamos hablando de 2018, en 88 pesos que se toma el salario mínimo cuando entra el presidente López Obrador, y hoy con la presidenta Claudia Sheinbaum ya en 278 pesos, 278.80 en general, en zona fronteriza 420 aproximadamente. Y bueno, esto ha sido un cambio completo porque aunque hay quienes argumentaban, a mí me llamaba la atención cuando querían minimizar el impacto de esta medida, ¿no? Decían es que ya muy pocos ganan solamente un salario mínimo. Pues si 8,5 millones de mexicanos mínimo que se calcula ganan hoy el salario mínimo, son pocas personas y pocas familias que tendrían este beneficio, pues caray, entonces ya no entiendo, ¿no? Pero ese es un tema importantísimo, ¿no? Y que ha dado también pues pauta a que haya más capacidad para adquirir productos, y esto es fortalecer también mercado interno. Yo hice ahí una cuenta ahí un poco rápida, números más, números menos. Si no se hubieran tomado estas decisiones de ir por encima de la inflación, a veces significativamente, 20%, 22%, la última 12.5%, estaremos probablemente pegándole a los 140, comparado con los casi 280, ¿no? Entonces, ese es un primer tema bien, bien relevante. El segundo es el outsourcing, ¿no? Esta decisión que se toma, estamos hablando más o menos de 2021, donde se decide que a final de cuentas se prohíba esta práctica que era en detrimento de las finanzas del Estado, pero principalmente la seguridad social de los trabajadores. Se calcula que el universo de este gran problema, de este gravísimo problema de evasión fiscal, pero también de trabajadores sin seguridad social, estaba por arriba de 4.6 millones de trabajadores. Con la reforma, al menos 3 millones se incorporan formalmente a trabajar, y ya se establece lo que sí se permite como una práctica jurídicamente contemplada del outsourcing, que es el outsourcing especializado, ¿no? Las empresas pueden, por su naturaleza, pues tener en su objeto social una vocación, lo que hacen cotidianamente, y tener que contratar servicios especializados que sí se pueden subcontratar, digamos, con otras empresas, ¿no? Entonces ha sido bien importante por el número, por lo que representa para las finanzas y por lo que representa para el futuro en términos de presente y futuro en términos de seguridad social de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos. Las vacaciones, ¿no? Que no es cosa menor. Luego, cuando se habla de dar más vacaciones, pareciera como que somos flojos. Nada más falso, ¿eh? Los mexicanos son mexicanos muy trabajadores. Y bueno, pues se establece ya el derecho a 12 días de arranque el primer año, y luego subiendo. Y esto todavía nos deja, con este esfuerzo, todavía nos deja un poquito atrás de algunos países que tienen inclusive 25 días, ¿no? Parece que los franceses, algunos de la OCDE que tienen 15 días de vacaciones primer año consecutivos. Entonces, la verdad es que también es un elemento bien importante. Ayuda a un bienestar familiar, ayuda a un bienestar mental de los trabajadores, y también genera derrama económica. Está muy probado que si se trabaja menos horas con la misma capacidad de productividad, lo que también tiene un impacto es en el consumo.
¿no? Porque tienes momentos de esparcimiento, momentos con familia, inclusive lo que le conocen a veces como vacaciones domésticas, ¿no? Y esto permite también que la gente consuma, y el consumo es sangre, sangre para que circule en la economía de manera muy importante. Entonces, es otro tema. La reforma laboral del 19, también propiciada por Morena, por el movimiento de la 4T, tiene también un elemento democrático muy, muy relevante, que es que hoy los trabajadores pueden votar dos situaciones que antes era imposible pensarlas. Uno, votar por sus líderes sindicales, y dos, votar su contrato colectivo de trabajo. Y esto ha sido también algo que pues sin duda representa una gran transformación en términos de los elementos del sindicalismo y su democracia interna. Entonces es otro tema de relevante transformación. Y bueno, ni qué decir de los planteamientos de la doctora Claudia Sheinbaum, que además se suma a esta inercia de seguir impulsando el salario mínimo, como ya lo comentamos, pero tiene, por ejemplo, el tema de guarderías, ¿no? Estos ya centros de educación y cuidado infantil, estas CESIs, ¿no? Para retomar esta posibilidad de que pues, las mujeres tengan mayores, digamos, elementos para poder trabajar mientras sus hijos están no solamente siendo cuidados, sino siendo educados, ¿no? Que es un sistema ya, digamos, un paso por delante que ha planteado la propia presidenta. Lo que tiene que ver también con el trabajo, que es un trabajo, digamos, flexible, discontinuo, porque la modernidad nos lleva a ese punto. Estamos hablando particularmente de las plataformas, en algunos casos de comercio de minoristas, donde también se está contemplando esa posibilidad de que estén perfectamente contemplados en las leyes. De hecho, entra en vigor prácticamente ya lo de las plataformas, si no es que hoy, mañana. Y también la jornada laboral, que platicamos un poco de las 40 horas de trabajo, ¿no? Entonces, son todo esto un volumen bien relevante que cambian de 180 grados lo que es los derechos y mucho de la vida que tiene que ver con los trabajadores mexicanos. Y yo estoy convencido que es precisamente algo que le podemos llamar justamente transformación. Sí, muchísimo, porque te permite planear de forma distinta. A lo mejor al principio no sabes ni qué hacer con ellas, ¿no? Porque insisto, el mexicano es trabajador. Estaba yo leyendo algún dato duro con respecto también a otros países que ya podemos compararnos, podemos compararnos, como son los países que integran la OCDE, y me parece que son 2.200 horas las que los trabajadores mexicanos trabajan al año, y es muy por encima de otras economías. Entonces me parece que en principio a lo mejor desfogarte de tanto trabajo por la jornada, o por no siempre aplicar las vacaciones, ¿no? Por esta situación que te genera, esta inercia que te genera el trabajo, va a ser algo muy positivo, pero es gradual. En lo que aprendemos a ejercer estos derechos, en lo que se respetan, entendiendo que no quien tome más vacaciones es peor empleado. Y gradualmente, justamente también, yo creo que las propias empresas, lo que se le conoce como los patrones, pues también irán entendiendo que la productividad no se ve mermada y que tienes menos rotación laboral, que también es algo que se ha probado, ¿no? Impacta mucho en beneficio de las mujeres. Entonces es un proceso gradual para todos, yo creo, para el trabajador, para realmente disfrutar de estos nuevos beneficios que les pudiera dar estas reformas, algunas que ya se dieron, otras que se darán. Y también, pues justamente de la parte patronal, pues entender que esto es en beneficio de todos, es un tema de productividad. Entonces, gradualmente, efectivamente, se irá sintiendo más y irá impactando más en positivo, tanto al interior de las empresas, como estoy convencido en el entorno económico del propio trabajador y sus familias. La regulación de las plataformas es un reto, sin duda. Me parece que es un primer planteamiento. Vamos a ver qué pudiera generar de ajustes, pero sí se tienen que reconocer justamente los derechos de estos trabajadores, independientemente que haya estos temas justamente de discontinuidad, inclusive de multiplicidad de patrones, ¿no? Porque en algunos casos se trabaja para más de una plataforma.
pero yo estoy convencido que era algo que quieren, ¿no? Las garantías mínimas de que pueden ejercer este trabajo y que pueden ir generando pues las prestaciones laborales que corresponden, ¿no? Y los esquemas de seguridad social. Entonces, sí es algo que claro que tiene, digamos, resistencias. Y yo estoy convencido que si no pudiera, digamos, en el modelo de negocio de las plataformas considerarse este tipo de prestaciones para los trabajadores, pues yo hubieran dicho hasta aquí, ¿no? Y me parece que es una prueba importante y siempre pues en apoyo justamente a esta tendencia de ir con los trabajadores mexicanos. Es importantísimo sentarse en la mesa. La presidenta de México, ni más ni menos, representa la 12ª economía mundial. En algunas ocasiones hemos ido variando, subiendo un poco, bajando un poco. Hoy somos ni más ni menos que ese tamaño de país. Y es determinante poder estar en estos, sobre todo en estos momentos, en esta coyuntura, aprovechando lo que algunas personas son expertos en temas internacionales, en cuestiones de estas relaciones entre naciones en el contexto internacional, dicen que son momentos muy preciados. La posibilidad de que los líderes se encuentren en estas reuniones, a veces inclusive, en algunos casos hasta del orden informal, o en algunos casos sí algunas ya reuniones con una agenda previamente determinada, porque a simple vista pareciera que no tenemos mucho en común, por ejemplo, con la India, ¿no? Yo no sé si nuestro comercio con la India sea de los más, digamos, de los más grandes, pero tenemos hoy una agenda común con los migrantes, porque los hindúes, igual que los mexicanos, pues tenemos muchos migrantes en Estados Unidos. El tema de las remesas es otra agenda común, donde justamente compartimos esos mismos intereses, ¿no? Y tenemos otro tipo de bloques comerciales que están representados en ese G7, porque además hubo otros invitados, ¿no? Y pues México, si bien tiene un mercado natural que es Estados Unidos, por supuesto que sin duda es interesante ver alternativas de diversificación de exportaciones. Tenemos sin duda también la coyuntura de esta situación de los aranceles y también en ese caso, pues la presencia de México y la plática, ¿por qué no decirlo el cabildeo? Pues reviste una importancia muy relevante. Entonces la presencia de la presidenta, que además destaca como una lideresa, ¿no? En términos de representante de un país. Hoy hay figuras ausentes, a lo mejor que antes fueron muy emblemáticas, ¿no? Angela Merkel, ¿no? Alguna figura de este nivel, pero me parece que la presencia de Claudia Sheinbaum viene pues a reforzar justamente el papel de México en el entorno internacional y su propio liderazgo en este contexto. Existe un tratado, pero es un tratado que ya tiene pues, muchísimos años, que de origen es un tratado más de orden político que esencialmente de fondo comercial. Yo político me refiero a temas también importantes, relevantes, derechos humanos, algunos otros elementos que son relevantes en las relaciones en este caso, la Unión Europea con México. Pero yo estoy convencido de que ahí hay ya mucho que ajustar. Muchas cosas han cambiado desde la firma de ese acuerdo y ahora pues sería una gran oportunidad derivada precisamente de la presencia de la presidenta en el G7. Primero creo que se tiene que apuntar a la posibilidad de una renegociación del TEMEC, ¿no? Se ha hablado mucho que si bien iba a ser una revisión en el 26, hoy pudiera ser una renegociación, pero que ya le pudiera dar certeza. Quizá ese podría ser uno de los temas. Otro que claramente la presidenta lo tiene muy claro es el asunto del fortalecimiento del mercado interno, el Plan México, que las empresas nacionales tengan también la posibilidad de invertir mayores cantidades de recursos para no tener que depender solamente de la inversión extranjera. No necesariamente compensa, pero por supuesto es un tema que sí necesitamos que tome pues mucho más impulso. Y bueno, pues seguir consolidando un marco jurídico que nos pueda generar ventajas competitivas con respecto al resto del mundo, ¿no? Hay temas, por supuesto, que tienen que ver con seguridad, hay un marco jurídico de telecomunicaciones, habrá un nuevo marco jurídico en materia de competencia económica, que es bien importante para el desarrollo de los mercados.
Entonces, me parece que no es poca la tarea, pero está muy clara porque las iniciativas están ahí y pues yo estoy convencido que hay material para que México pues siga consolidándose y siga siendo un punto de atracción para la inversión nacional y para la inversión extranjera, y esto genera un círculo virtuoso en términos de generación de empleo, de gasto y de inversión en infraestructura, y también, ¿por qué no?, de la posibilidad de continuar consolidando los programas sociales a través de las transferencias de recursos. De las preocupaciones que se tenían por parte del empresariado en el 2018, y también algunos malquerientes querían trasladarlas al 24, de que, bueno, a ver, el tipo de cambio, ¿no? Que iba ¿cómo se llama?, a dispararse. Lo tuvimos a 16 un poco antes de las elecciones, ahorita está bajando otra vez 18 saltos, 19 bajos. Me parece que esto lo que manda es una señal pues, de que hay confianza, de que hay estabilidad. Y bueno, no veo yo ninguna razón por la cual hoy no tener pues una clara apuesta en el país. Pues el crecimiento claramente tiene un reto, y aquí no es que sea mal de muchos, pero el contexto internacional que era de crecimiento hoy con el tema de los aranceles, pues nos ha venido a arrastrar a todos a un punto de incertidumbre. Estuve comparando eh, pues los pronósticos de crecimiento de Fondo Monetario Internacional, de Banco Mundial, y desafortunadamente, y el argumento es claro, el tema es la incertidumbre sobre el tema arancelario, lo que ha hecho que economías que tenían proyectados arriba de 2% de crecimiento, pues hoy tengan apenas arriba de 0% de crecimiento, y donde México lo he llegado a comparar también con otras situaciones regionales o de bloques, y se sigue defendiendo, me parece mucho mejor, y apunta a encontrar esquemas de crecimiento. Ojalá que el tiempo nos demuestre justamente que encontramos una mejor solución, y yo creo que todo apunta para eso. Hola, ¿cómo están? Soy Arturo Maximiliano García, diputado local de Querétaro, y te invito a ver la 4TV y todos sus contenidos.